tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a trabajar hoy solución de triángulo rectángulo. La solución de triángulo rectángulo la vamos a trabajar por dos temas, que va a ser el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Cuidado que los triángulos rectángulos tienen demasiadas aplicaciones, sirve para calcular ángulos, para calcular distancias. Es un tema muy apetecido para las pruebas ICFES acá en Colombia. Entonces veamos. Tenemos entonces un triángulo rectángulo que va a ser de esta forma. Se llama triángulo rectángulo porque es la mitad de un rectángulo. Entonces por acá voy a dibujar un triángulo rectángulo. Bueno, un triángulo siempre se nombra en sus vértices o ángulos con letras mayúsculas y en sus opuestos, lados opuestos, con letras minúsculas. Entonces acá tenemos el triángulo ABC, cuyos lados opuestos son ABC minúsculo. Bueno, un triángulo rectángulo tiene un ángulo, un ángulo de 90 grados, que está por acá. Frente a este ángulo de 90 grados siempre vamos a encontrar la hipotenusa. Esta va a ser la hipotenusa. Y los otros dos lados son conocidos como catetos. Entonces este lado C va a ser un cateto y este lado B también va a ser un cateto. Muy bien, cateto B y cateto C, y el lado que está frente al ángulo recto o el más largo es conocido como la hipotenusa. Bien, entonces el teorema de Pitágoras me dice lo siguiente, me dice que la longitud de la hipotenusa elevada al cuadrado va a ser igual a la longitud de los catetos, a la suma de la longitud de los catetos elevados al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en un triángulo, por ejemplo, de esta manera, bien, si tengo un triángulo de esta forma, y me dicen, por ejemplo, que este lado vale 5 y que este lado vale 3, con el teorema de Pitágoras yo puedo encontrar la longitud del otro lado que me está faltando, ¿sí? El teorema de Pitágoras lo que me dice es que el área, si yo dibujase acá un cuadrado con el mismo lado de 5 centímetros, ¿sí?, de esta forma, bueno, no me quedó muy exacto el cuadrado, pero debe ser un cuadrado. Con este mismo lado formo un cuadrado. Entonces, como este cuadrado tiene el lado 5, entonces su área va a ser de 25 centímetros cuadrados. Ahora, si dibujo acá igualmente un cuadrado y acá dibujo otro cuadrado, ¿sí?, que este lado es el que necesito encontrar, vamos a ponerle X por ejemplo. Entonces, como este lado tiene 3 centímetros de longitud, entonces su área, como es un cuadrado, va a ser de 9 centímetros cuadrados. Lo que me dice el teorema de Pitágoras entonces es que el área del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados de los catetos. Entonces, si esto tiene 9 centímetros cuadrados, ¿cuánto le falta 9 para llegar a 25? Ese sería el área de este cuadrado. Entonces, para que 9 llegue a 25 le faltan 11, le faltarían 16, o sea que el área de esto debe ser de 16 centímetros cuadrados. Así entonces, este lado X que quiero encontrar va a medir 4 centímetros. ¿Sí? Así es como funciona el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces, no siempre vamos a mirar cuánto es el área de cada uno para sacarlo, sino que usamos la fórmula. Entonces tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Conocía inicialmente la hipotenusa y uno de los catetos, entonces voy a reemplazar en la fórmula. Tengo entonces que 5 al cuadrado va a ser igual a cateto cuadrado, y este es el lado que desconocí inicialmente, entonces lo voy a dejar como C. Bueno, acá
algunos prefieren usar una fórmula para cuando tienen que calcular la hipotenusa, es decir, que nos están dando los dos catetos y me piden que haya la hipotenusa, y otra fórmula para cuando me están dando la hipotenusa y un cateto y me piden encontrar el otro cateto. Y esa fórmula pues sería simplemente el despeje de C, que sería C cuadrado, dejo esta C en este lado y esta C la paso al otro lado, entonces me quedaría H cuadrado menos C cuadrado. A mí personalmente no me gusta dar dos fórmulas porque se les olvida y tienden a confundirse, entonces después me están preguntando, profe, hipotenusa es con más, cateto es con menos, o es al contrario, entonces prefiero mejor usar siempre esta fórmula, y cuando la tengo de esta manera, en este caso que tengo que calcular cateto, pues sencillamente lo que hago es despejar, es muy sencillo. Miremos entonces, 5 al cuadrado me da 25, 3 al cuadrado me da 9, y esto es más C cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hago? El 9 que está positivo lo paso a restar, o si lo quiero decir de una forma mucho mejor, resto a ambos lados 9. Entonces acá 9 menos 9 me da 0, entonces me queda C cuadrado. Ahora 25 menos 9 va a ser 16, y esto es igual a C cuadrado. Ahí, como tengo C cuadrado, he hallado el área de este cuadrado. Pero necesito ese lado, entonces ¿cómo le quito el cuadrado a la C? Pues saco raíz cuadrada a ambos lados. Por ser una igualdad puedo aplicar el principio de balance, que me permite hacer cosas a ambos lados. Este 2, así entonces me cancela la raíz y me queda entonces la raíz de 16, que va a ser 4. Y ese sería entonces el valor de C. ¿Ven? Eso es lo que me dice el teorema de Pitágoras, y así es como se aplica la solución de triángulos rectángulos. Bueno, pero en la solución de triángulos rectángulos el teorema de Pitágoras solamente me da una parte de la solución, porque he encontrado sus lados, pero yo no sé, bueno, excepto por este ángulo que vale 90 grados, no sé cuánto valen estos dos ángulos. Entonces acá es donde entran a jugar las razones trigonométricas.